Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 6 de junio de 2021. El mensaje se llama ¿Enseñanzas o teología? Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos a todos ustedes esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar juntos y estar con ustedes. Antes que nada, vamos al Señor en oración, por favor. Vamos a orar a Dios. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana, te damos gracias nuevamente por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tus bendiciones, Padre nuestro, tantas que nos has regalado. Gracias por todo lo que haces. Padre, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría en esta mañana, que nos ayudes nuevamente a serte fieles y nuevamente nos ayudes a cumplir tu voluntad en esta vida, Señor, para nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quiero que abramos nuestras Biblias, por favor. Abramos nuestras Biblias en Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 16, para leer allí. Lucas capítulo 16, comenzando en el versículo 19, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice así, Lucas 16, 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y sigue hablando. Antes de continuar, lo que quisiera señalar esta mañana para empezar es en el versículo 23, habla del Hades, dice que el rico abrió sus ojos en el Hades estando en tormentos. Jesús aquí nos da como hace que podamos echar un vistazo y podamos tener un panorama, como si nos echáramos un clavado a ver una película o una foto de la vida próxima, de la vida después de la muerte, antes de que Él muriera en la cruz y resucitara de entre los muertos, ¿verdad? Antes de que Él hiciera su obra
Aquí él mismo está de acuerdo y enseña que al morir todas las personas iban al Hades. Sin embargo, el Hades se componía de dos partes. Una mitad se llamaba el seno de Abraham. La otra mitad era un lugar de tormento. No le asigna un nombre específico. Los que estaban en el seno de Abraham eran aquellos que habían muerto antes de la muerte y resurrección de Jesús. Y el seno de Abraham era un lugar de estar en el corazón de las promesas que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Su mismo nombre lo dice. Y este es uno entre muchos otros motivos de por qué creemos en una teoría de la expiación del tipo de la redención o el rescate. Después de mucha investigación, ¿verdad? Y queriendo buscar la verdad, hemos visto, ¿verdad?, que los primeros cristianos, había varias teorías. Una de ellas se llamó la teoría del Cristo victorioso. En latín le llaman Christus Victorius, ¿verdad? Y bueno, realmente en la iglesia primitiva había diferentes ideas, diferentes formas de abordar la expiación. Había muy poca teología y muy pocos dogmas en esa época, ¿verdad? Y entre las diferentes teorías estaba la teoría del rescate. Y la teoría del rescate, o la idea detrás de eso, es como que Dios había hecho un trato con Satanás, ofreciéndole a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a cambio de nosotros, para poder ser redimidos o comprados de la esclavitud de Satanás, y que de esa manera podíamos ser rescatados, pero que de alguna manera Dios estaba siendo astuto, ¿verdad? Casi engañador, porque al morir Jesús, la muerte pues no lo pudo retener, y entonces como que Dios hubiera engañado al diablo para comprar nuestra salvación a través de Cristo, ¿verdad? Eso fue enseñado en algunos círculos y por algunos hermanos de la iglesia primitiva. La mayoría de la gente rechaza esta teoría y no les agrada. Voy a ser honesto, a mí tampoco me agrada la idea de que Dios tenga que ofrecerle algo a Satanás, o de que Dios engañe además a Satanás. Entonces, sin embargo, todos los primeros cristianos ponían énfasis en la compra o en la redención. Y la teoría a la que hemos llegado últimamente y hemos abrazado con más fuerza, y que ahora creemos, y que encuentro que es quizás la más plausible, no es que Dios haya engañado al diablo, sino más bien que Jesús venció al diablo. Por eso se llama la teoría Cristo victorioso. Cristo venció a Satanás, pero tuvo que entrar a esta esfera de los muertos, a este lugar de los infiernos, a este Hades de la muerte, ¿verdad? Una vez que bajó de la cruz, o bueno, que su alma, ¿verdad?, después que estuvo en la cruz, bajó y literalmente, ¿verdad?, sacó a los que estaban cautivos allí, ¿verdad? La Biblia habla de que Jesús, nuestro Señor, llevó cautiva la cautividad. Esto lo dice en Efesios. Fue como un conquistador, ¿verdad?, sobre la muerte, porque la muerte no lo podía retener, ya que nunca había pecado. Y entonces, ahora saca a estos santos antiguos que estaban en el seno de Abraham para estar con él, y ahora sí los puede introducir al cielo, porque van a nombre de él, que es el vencedor, que es el único que venció a Satanás de manera total. Entonces, de tal manera que cuando un santo, un justo, después de que Jesús resucitó, muera, uno de nosotros muera, ya no necesitamos ir al Hades, sino que podemos ir directamente al cielo con el Señor. Ahora podemos entrar directamente. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, venció a Satanás, quitó el lazo y la cautividad que teníamos, venció a la muerte y entramos, ¿verdad?, junto con, a nombre del vencedor, ¿verdad?, y siendo parte de aquel que venció el infierno y que venció la tumba y que venció el Hades,
Y entonces de tal manera que ahora cuando una persona muere y que está en el Señor, ya no existe este lugar intermedio, al menos no para los creyentes, que se llamaba el seno de Abraham, que estaban esperando las promesas de lejos, ¿verdad? Que Dios le había hecho a Abraham desde mucho antes y que estaban esperando ser liberados, ¿verdad? Estaban allí en un lugar, no podían estar con Dios, ¿verdad? Sí estaban descansando con Abraham, pero no podían estar con Dios sino hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera y los sacara. Es como cuando alguien está en prisión, ¿verdad? Y está esperando, me refiero, alguien está en prisión, pero es un prisionero de guerra. Es un prisionero de guerra y está esperando que su rey o su ejército irrumpa y venza al ejército contrario en donde actualmente está él retenido como prisionero de guerra, ¿verdad? Sí, o sea, una nación, ¿verdad? Que fue tomada y esa gente buena de esa nación fue tomada, hubo prisioneros allí tomados, están en la cárcel, quizás no los dejan salir, ¿verdad? Hasta que llega un libertador o un caudillo o el mismo rey, cobra suficiente poder como para vencer, ¿verdad? Y regresar y para, ¿cómo se dice? Destronar al malo, ¿verdad? Y entonces sacar de la cárcel a esos cautivos y que puedan estar con él. Esta es la idea de Cristo victorioso, ¿verdad? Es la idea del rescate y la redención, de cómo el Señor nos compró, cómo es que nos salva, pero me gusta esta forma de llamarle el Cristo victorioso, pero al final es una idea de redención o de rescate. No es algo que sea muy popular en el día de hoy, ¿verdad? De hecho, esta idea, esta teoría, aunque fue prevalente en la iglesia primitiva, honestamente hoy no es muy popular. Sin embargo, es una teoría que nos hace responsables de nuestras acciones. Nos hace que sí debamos dar cuentas de cómo vivimos, ¿verdad? Hay muchas personas y hermanos que quizás nunca han oído de esta teoría. Hay otros que quizás les parece muy obscura, muy extraña, les parece una herejía, ¿verdad? Pero aquí lo extraño es, o lo interesante más bien es, que en los primeros 1000 años de cristianismo, esto es lo que se enseñaba. Esta era la única teoría que prevaleció, o de la cual se habló, sí, en diferentes grados, en diferentes formas tal vez, en diferentes enfoques, con diferentes grados de entendimiento, algunos más teológicos o más profundos, algunos menos. Pero esta era la teoría principal que prevaleció durante los primeros 1000 años, antes de que un obispo o arzobispo llamado Anselmo, católico, ideara esta idea, ¿verdad?, que es tan prevalente el día de hoy, sobre todo en los círculos evangélicos y protestantes, que si cuestionas esa teoría de Anselmo el día de hoy, ¿verdad?, esta teoría que dice que Jesús nos sustituyó en la cruz de alguna manera, y que satisfizo todo el furor y la ira y la justicia de Dios, y una idea de que somos salvos única y exclusivamente por la fe, ¿verdad? Y muchas veces, tristemente, esa fe es una fe solamente intelectual. Eso era totalmente ajeno al cristianismo primitivo, ¿verdad? Sin embargo, hoy, si aún mencionas, ya no lo defiendes, simplemente por mencionar la teoría del rescate o del Cristo victorioso, ¿verdad? O la teoría de que Jesús venció a Satanás y resucitó para que pudiéramos salir del Hades y también pudiéramos ser libres del pecado y de todo eso. Somos etiquetados como herejes. Mucha gente con la cual he hablado opina que somos herejes porque nos atrevemos a creer algo distinto que la fe en la sangre de Cristo. Ahora, no me malentiendan, sí creemos en la sangre de Cristo, creemos que Jesús murió, apreciamos su sangre, creemos que su sangre nos limpia del pecado,
y alcanza nuestra salvación y nuestro perdón, pero también creemos que esa sangre nos libera, que esa sangre nos cambia, que esa sangre nos transforma, que esa sangre hace un cambio real. Y creemos que la fe es algo vivo y verdadero. En otras palabras, creemos que la fe está y debe estar no solamente en nuestra teología, ¿verdad? O en nuestras doctrinas. De hecho, déjenme mencionar esto. Hay una abismal diferencia entre teología y doctrina. Hoy en día la gente piensa que teología es lo mismo que doctrina, ¿verdad? Y elevan la teología como una manera de encontrar salvación y de sentir que es algo muy bueno. Y la doctrina, la palabra doctrina también suena como una palabra muy importante, muy rebuscada o muy grande, pero la palabra doctrina, si lo buscan en el original, sencillamente quiere decir enseñanza. No es teología. Hay una diferencia enorme entre teología y doctrina. La teología, o más bien, en los primeros siglos del cristianismo, no se ponía mucho énfasis en la teología, pero sí se ponía mucho énfasis en la doctrina, o sea, en las enseñanzas. En las enseñanzas, ahí estaba su enfoque. Toda la importancia de la sana doctrina, ¿verdad?, que menciona el Nuevo Testamento y que la iglesia primitiva también hablaba, era las enseñanzas de cómo Jesús quiere que vivamos, sus enseñanzas. Ahí ponemos nosotros el énfasis, en vez de ponerlo en la teología, en la forma de pensar o de creer, ¿sí? O sea, con la teología puede haber 1000 teologías distintas, podemos crear nuestra propia religión, y lo triste es que la teología es lo que ha causado más divisiones en la iglesia. O una de las cosas que más ha causado divisiones en la iglesia es por algún punto teológico. Pero si en vez de fijarnos en la teología, nos fijamos en la doctrina, o sea, en las cosas de cómo Jesús enseñó a sus discípulos, de cómo debemos vivir, cómo debemos hablar, cómo debe ser nuestro corazón, no en debates teológicos sobre dogmas que no tienen trascendencia, sino en las doctrinas, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios y complementadas por las epístolas. Entonces, cuando pensamos en la fe, ¿verdad?, la mayoría de la gente nos critica porque no predicamos un tipo de fe como en los mismos círculos protestantes o evangélicos o fundamentalistas, ¿verdad? Pero es que el problema es que su fe, de muchos de ellos, realmente no está en Jesús, sino está en su teología. Su fe está en su forma de creer. Cuando nuestra confianza o nuestra fe está en nuestra forma de creer, en vez de estar en quién creemos, estamos equivocados. Estamos equivocados, estamos al revés. Y no importa cuán intelectuales seamos o cuánto parezcamos cristianos, hay algo al revés ahí. Vamos a Hebreos 11, precisamente allí habla de la fe. Y esto ya lo he mencionado muchas veces, pero vamos a verlo de nuevo. Hebreos 11 es el capítulo de la fe, se habla de los triunfos de la fe en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar en el verso 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense, ¿la fe de Noé estaba puesta en algún dogma teológico? No. Su fe fue la respuesta a las demandas o exigencias o reclamos justos de Dios en su vida, ¿verdad? Citan mucho en la iglesia moderna el versículo de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y lo escuchamos todo el tiempo, desde niños, los que crecimos en alguna iglesia. Bueno, ese versículo es cierto y yo lo creo con todo mi corazón. Pero esa declaración por sí sola, aparte del resto de las escrituras, no podemos edificar toda una doctrina allí
acerca de la fe. La fe no es teología, no es creer en lo que, en una teología o en un dogma o en un conjunto de cosas que tú piensas que son correctas. La fe tiene que estar colocada en una persona, y esa persona es Jesucristo. Esa persona está viva el día de hoy. Y la fe incluye responder a lo que Jesús requiere de tu vida. ¿Saben? Escuchamos y leemos acerca de Noé. Noé fue advertido por Dios, dice este versículo, acerca de cosas que aún no se veían. O sea, nunca había llovido, nunca había visto necesidad de construir un barco aquí en la tierra, ¿verdad? Pero Dios advirtió a Noé que iba a destruir la tierra. En ese tiempo vivían muchas personas. Todas esas personas tenían sus ideas, tenían sus pensamientos. Algunos quizás tenían pensamientos acerca de quién era Dios. Pero Noé, al ser advertido por Dios, va y hace lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a construir un arca. Siempre que predico en otras partes les digo a la gente, ¿a poco observamos que Noé se puso a estudiar teología y asegurarse de que su teología era correcta? No, Noé sacó su martillo y su serrucho y sus herramientas y empezó a construir un arca. Y dice, no, es que eso es salvación por obras. No, eso es fe. Estás respondiendo a lo que Dios te está hablando. Sí hay obras que Dios condena. Sí hay obras muertas cuando tratamos de llegar a Dios por un medio distinto del que Él puso, que la respuesta apropiada que Él pidió de nosotros. No importa cuál medio sea eso, cuál medio es ese, ¿verdad? Y entonces poner la fe en la teología, al final de cuentas, es salvación por obras. Es algo que desagrada a Dios, porque es una obra que Dios no necesariamente ordenó, la teología. En cambio, responder a lo que Dios pide de tu vida, eso es fe en Él. Eso es dejar toda tu vida en Él, abandonarte en Él porque estás creyendo en Él, no en un dogma, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús dice, no es el que oye mis palabras, sino el que las oye y las hace? Y no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Esas son las doctrinas, esas son las enseñanzas, cómo Jesús quiere que vivamos. Nos da un lineamiento, nos da una guía de lo que Dios pide y espera de nosotros. Y podemos confiar en eso, podemos adherirnos a eso, podemos agarrarnos de eso, o podemos proponer una excusa, un pretexto, y mejor preferir confiar en nuestra teología, o confiar en nuestra religión, o confiar en una regla, o confiar en alguna ideología, o en toda clase de cosas. La fe es algo real. Es una respuesta que viene del corazón, de la intención voluntaria a hacer la voluntad de Dios, a lo que Él te pida, pase lo que pase y cueste lo que cueste, ¿verdad? Cuando dice la Biblia, el justo por la fe vivirá, es por la fe, no por su teología, no por sus dogmas, no porque cree todo correcto, sino por la fe. ¿Sí? Dios exalta aquí, ¿verdad?, a las personas como Noé. Aunque no eran perfectos, porque Dios no está mirando la perfección de qué tanto guardan cierta regla o cierta ley. Él está mirando si respondieron con fe o no. Muchas veces, como Noé, la fe significa ir en contra de lo que el mundo entero está persiguiendo. A veces el mundo entero está, o a tu alrededor, es muy religioso. Y a veces los fieles parece como que casi no tuvieran religión, ¿verdad? Pero están oyendo directamente la voz de Dios. No se están dejando guiar por la multitud o por la mentalidad de quienes les rodea o por todo lo que les rodea, sea el mundo o sea una religión o sea un dogma. No, ellos están bailando a otro son,
como dice el dicho, ¿verdad? Están respondiéndole a Dios. Y fue por eso que Noé fue y construyó el arca. Verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham dejó todo atrás y salió vagando a este lugar sin saber a dónde iba, porque tenía fe, ¿verdad? Dios le dijo: ve a esta zona y de aquí para allá, y anduvo habitando en tiendas, como más adelante lo dice, ¿verdad? No había casi nadie allí, todo el mundo estaba incivilizado, pero Dios le dice: esta tierra va a ser tuya, esta tierra va a ser para mi pueblo. Y Abraham creyó y obedeció. Y dejó y abandonó toda la estabilidad, todo lo que conocía, todo lo que era cómodo, todo lo que le complacía y todo lo que le era familiar y le daba paz y seguridad y tranquilidad. Y fue en contra de la opinión popular y vivió una vida de extranjero y peregrino, ¿verdad? Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 17 dice, vamos a adelantarnos al verso 17 y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Saben? Se necesita algo más profundo que teología, o algo más profundo que seguir solo la letra de la ley, como para ofrecer a tu hijo. Esto sería algo impensable. ¿Ofrecer a tu hijo como un sacrificio para Dios? Todos se sentirían horrorizados al escuchar eso, ¿verdad? Al saber que Abraham literalmente iba a ofrecer a su hijo como sacrificio para Dios. Pero aún así Dios lo exalta y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo. Fue en contra de todo lo que estaba escrito, fue en contra del estándar y de la norma y de la opinión popular y de su voluntad y de sus sentimientos y de su lógica, pero estaba oyendo a Dios, creyendo a Dios y siguiendo a Dios. Y sí hemos oído de gente, ¿verdad?, que hace cosas locas porque piensan que oyeron la voz de Dios, que hicieran algo y hacen cosas salvajes, ¿verdad? Hoy en día hay toda clase de personas y muchos profesan que Dios les habla directamente. Bueno, Abraham era un hombre confiable. La gente sabía, ¿verdad?, que él no estaba haciendo algo loco o salvaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba viviendo una vida loca o salvaje. Era un hombre respetable, confiable, íntegro. Pero aún así, cuando oía la voz de Dios, obedecía sin importar lo que Dios le pidiera. Quizás algún loco, algún esquizofrénico o algún celote religioso también hubiera ofrecido a su hijo, ¿verdad? Y órale, con el cuchillo. Pero Abraham era fiel. Y Dios habló de nuevo y le dijo: detente. Y Abraham se detuvo. Porque Abraham escuchaba la voz de Dios, conocía a Dios, amaba a Dios y tenía la fe de que Dios iba a salvar a su hijo y a resucitarlo, como más adelante lo dice. Verso 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y sigue hablando y podemos leer. El punto aquí es que todas estas cosas son acciones que la gente tomó como respuesta a lo que Dios pedía de su vida. Eran actos de fe. Algunos fueron un poco heterodoxos o no muy ortodoxos, pero cuando alguien camina con el Señor, a veces las cosas que hace son así. Son cosas que no encajan con el patrón o el molde religioso que les rodea o que otros esperan de ellos. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Tuvo que tomar una decisión. Su fe se evidenció por medio de responder
a las exigencias y demandas y reclamos justos de Dios en su vida. Y tuvo que tomar una decisión si tomaba las instrucciones y las direcciones de Dios para servir a un Dios vivo o si se quedaba en la comodidad de Egipto. Dios es un Dios vivo y verdadero. Su espíritu hoy actúa y su espíritu convence y llama y da el poder para seguirle. Tal vez no nos va a llamar igual que Abraham a sacrificar a nuestro hijo, ¿verdad? Tal vez no nos va a llamar a abandonar Egipto, porque para empezar no estamos en Egipto, ¿verdad? Claro, abandonar el mundo, pero Él sí nos va a llamar de alguna manera a que mostremos y demostremos nuestra lealtad a Él. Él va a probarnos para ver si vamos a oír su voz o no, para ver si vamos a estar dispuestos a efectivamente ser rescatados, liberados, redimidos, que es el modelo que estamos hablando del poder de Satanás que tenía sobre nosotros, o no. Fuimos comprados, fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos liberados para Dios, para hacer de Él. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Y a veces se necesitan ideas radicales y pasos radicales para liberarnos de esas cadenas que nos ataban o que nos atan, que nos mantienen en esclavitud a Satanás, a su reino, a su manera, a su poder, a sus cosas. A veces cuando empezamos a seguir al Señor, a veces al principio por lo menos requiere algunos pasos radicales, algunos pasos locos. Pero cuando seguimos al Señor y Él nos llama a vivir por la fe, ¿verdad? Y recordemos que la fe es más que teología. La fe nos lleva a esta liberación verdadera. No importa, ¿verdad? De esto se trata la teoría de Cristo victorioso, la teoría del rescate, la teoría de la redención. De esto se trata la salvación. Ser salvos para que podamos llegar a ser seguidores de las doctrinas, o sea, de las enseñanzas de Dios. Ese es su deseo y su plan para nuestra vida. Y eso no es nada extraño. No les parecía extraño a los primeros cristianos, no les parecía herético, no les parecía raro, ¿verdad? Y no solamente los primeros cristianos, diferentes grupos y personas que han seguido al Señor y han sido fieles a lo largo de la historia lo han entendido así. Pero aquellos que están atrapados en sus teologías y en sus religiones, en sus propias ideas, esto les parece muy extraño, les parece raro. Pero aquellos de esta fe logran verlo con ojos diferentes que el mundo. Logran verlo con el punto de vista de Dios. Mamá. Voy a leer un último versículo. Con esto termino. Juan capítulo 12, versículo 46 en adelante. Juan capítulo 12, palabras de Cristo, versículo 46 en adelante. Dice el Señor: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Justo aquí, Jesús vino como una luz para que todos los que crean en Él no permanezcan en tinieblas. Ahí nos está llamando a que cuando creemos en Él, cuando ejercemos fe, salimos de esas tinieblas.
Verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, aquí habla de guardar, de obedecer, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquí nuevamente, aquí está la esencia de la teoría de Cristo victorioso redimiéndonos o rescatándonos. O sea, Jesús no necesita juzgar a los perdidos, porque ya están perdidos, ya están en esclavitud de Satanás. No vino a juzgar, más bien vino a salvar. No vino a demostrar que estaban mal con Dios. Más bien Él vino a revelarle al mundo quién es Dios y a revelarle al mundo que lo horrible de estar en esa esclavitud, y vino a salvar a los que creen, ¿verdad? Cuando nos paremos delante del juicio, ¿verdad? Pensamos tal vez que, dije algo por aquí mal y tal vez eso va a condenarme en el día del juicio. Y algunos hermanos viven en temor. La realidad es que el día del juicio solo va a demostrar quién tenía fe y quién no tenía fe. No se va a tratar de la perfección, porque nadie lo era. Se va a tratar de quién tenía fe y quién tenía un corazón para Dios. Quién amaba a Dios, quién obedeció a Dios e hizo su voluntad porque confiaba en Él. Confió lo suficientemente en Dios como para seguir cuando Dios le llamaba. Y termina diciendo el Señor, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, algunos piensan que Jesús vino a condenar, ¿verdad? Porque le fallamos a Dios. Pero no vino a condenar, vino a salvar. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Lo que habló Jesús, sus palabras de salvación, que son espíritu y son vida, sus palabras que traen libertad, eso es lo que nos va a condenar en el último día, en el día postrero. No los detalles por aquí y por allá, sino será porque habremos rechazado la salvación que Él ofrecía. Habremos rechazado el ser liberados a través de la fe en Él y en sus palabras. Estas son palabras de Cristo. Sus palabras nos van a condenar. Termina diciendo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra y que Dios les bendiga.